fuera del desierto, a muchos que están en diferentes naciones que están diciendo Shema, escucha, escucha, porque Yahweh es uno solo. Mis amados Ajim, Viajot, un excelente Shabbat para todos y cada uno. Hoy en este Yom, cuando miraba la parashá Bejucutai, es la parashá donde nos llama mucho a un punto en lo que nosotros tenemos que estar preparados, dispuestos para cruzar el desierto. Porque el desierto es la prueba, en donde qué tanto estamos en el aspecto emocional, aspecto físico, el aspecto espiritual, el aspecto de nuestras energías espiritual y físicas para poder cruzar un desierto. Un desierto es en el lugar donde todo prácticamente es la prueba, donde todo tu capacidad entrará a ser un examen y a ver si llegas a la meta. Lo cual dijo el Eterno, y quisiera leer lo que dice en el libro de Vayikra, capítulo 26-18, dice: si ustedes no quieren después de todo esto, Shema, escúchenme, dice, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados, ¿sí? 7 veces más. Bueno, el número 7 es algo muy maravilloso porque está dando a que entra en la prueba definitiva. Una prueba para perfeccionar, una prueba que debe hacer para que llegue a ser perfecto, porque es un número perfecto, 7 veces más. Pero esa prueba ya es mucho más exigente, mucho más fuerte si no hacemos por nuestra decisión. Si nos somete, pues entraremos en esa prueba, pero de hecho tenemos que estar en la prueba. Entonces es lo que dice en el libro de Vayikra: Ven yadelelo tishmou li beyasafti leyasara ethen sheba al hatu teihem. Sí, lo que acabamos de leer, que dice: si ustedes no quieren después de todo esto, ¿sí? Si no quieren de todo esto, pues entonces aquí viene. Bejucutai es una parashá donde está poniendo toda una situación hacia la prueba que el Eterno mismo está permitiendo para que el pueblo entre en eso, entre en ese caminar con dirección a lo que es hacia la bendita voluntad del Eterno para conquistar la tierra prometida, la tierra donde el Eterno tiene, dice la Escritura, leche y miel. ¿Sí? Les leo, en otra versión también dice: si estas cosas no lo hacen escucharme, entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. ¿Sí? Yo romperé, dice el 19, el orgullo que ustedes tienen en su propio poder. Yo haré su cielo como hierro, su tierra como bronce. Gastarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará su producto, o los árboles en el campo su fruto. El trabajo es muy importante. Cruzando el desierto. Hacía un preámbulo con la parashá Bejucutai de cómo el Eterno me permitió cruzar, y hoy sé que el entrar en el desierto no es tan sencillo. Cuando inicié mi vida, obviamente me refiero a la vida en donde yo comencé a profesar
cierta fe, en este caso el cristianismo. Caminé por muchos años buscando la luz, la verdad, y en ese trayecto el Eterno me permitió entrar a un servicio como en el ministerio de pastorado. Obviamente estudié, me preparé, pero estoy consciente que no fue lo suficiente porque cuando las cosas no se dicen de acuerdo a la verdad, pues no se puede estar tan seguro de que todo lo que se ha aprendido en realidad no lo fue. Y así, en el trayecto se ha dado unas situaciones que el Eterno me permitió seguir buscando, como dicen, un cántico que canta un hermano de México que dice, yo buscaba a Jesús y lo encontré en una esquina. Y luego dijo, encontré a Yeshua. Creo que es lo mismo con mi persona. Busqué y en una ocasión comencé a indagar en un nombre. En un nombre que un cántico lo hicieron en el cristianismo ciertos grupos de cristianos que habían creado este nombre. Y comenzaron a decir Yeshua. Pero realmente no lo entendía yo. Estaba buscando, había encontrado el nombre, pero no lo entendía. Pero en realidad lo cantaba con un fervor. Ahora, en ese trayecto de una vida, esta historia o este comentario que lo estoy efectuando, lo estoy haciendo es para todos mis amigos que están en diferentes, para aquellos pastores, líderes, que quizás muchos ya estarán a lo mejor eh, de cierta edad, otros a lo mejor de mi edad que estarán a lo mejor, otros a lo mejor ya no existan. En ese trayecto me encaminé, encontré con un pastor coreano, el cual me adoctrinó, por decir así, me enseñó muchas cosas, pero aprendí a ver la Biblia desde otro punto de vista, no como estaba en el cristianismo. Por eso muchas veces yo discrepaba en el cuerpo de pastores, con los pastores, discrepaba porque yo miraba de otra óptica y ellos quizás mucho no estaban tan concordantes con lo que yo decía. Pero bueno, siguió la marcha, caminó, seguimos y de pronto llegó un momento donde yo entré en un lugar, por decir así, un punto de desesperación. Un punto de desesperación donde, como dice, bueno, ¿y ahora? No sé, no tengo que decir, no tengo nada que más hacer. ¿Qué les digo en la iglesia? ¿Qué les hago o le digo a los hermanos? Esta experiencia me llevó a preguntarme quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué hago yo aquí? ¿A qué vine? ¿De dónde vine? Yo no sé, no entiendo. Quizás clamando con nombres equivocados, con nombres que no eran correctos. De hecho, con este video no te quiero decir que te estoy juzgando a ti por lo que hables o pronuncies ese nombre. No, por nada en lo absoluto. Creo que todos hemos cruzado por una razón, porque muchos nos cobijaron con una cortina equivocada y no nos dejaron mirar más allá. En fin, esto fue el producto de un cristianismo que vino no solo recién desde mi época, sino
desde las épocas, años muchos más atrás de mi nacimiento y de la tuya y de muchos más. Todo el cristianismo se apoderó de todas estas situaciones y enseñó, introdujo su teología y metió y diseminó en el mundo entero y logró tener captado a mucha gente. De hecho, muchos quizás no nos preguntábamos cómo es esto si es verdad. Yo me preguntaba porque miraba la escritura y decía que hay uno solo, el eterno es uno. Pero la pregunta era, bueno, ¿y por qué enseñan tres? Había un texto que siempre amparaban, el libro de Mateo 28, el verso 18-19, si no me equivoco, en la cual decían que hay que hacer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa era la teología, esa era la doctrina que introdujeron en la mente de todos, incluida la mía. Pero siempre estuvo en mi mente, en mi interior, un choque, una pregunta, y que no lograba entender, aunque muchas veces hablaba de ello. Y así muchos fuimos engañados de la iglesia cristiana. Muchos. Muchos fuimos sometidos a esa teología. Muchos estuvimos en seminarios, pero esos seminarios eran traídos por una teología cristiana del fondo católico. Eso es lo que se enseñaba. Entonces pasó el tiempo y hoy podemos ver que las cosas todavía siguen. Introdujeron a un nombre, a un Jesús pronunciado en griego, Jesús. Y con esto no te estoy diciendo que a lo mejor por esto te vas a condenar o por esto ya no tienes esperanza. No, no. Al contrario. Mientras todavía tengamos la oportunidad de indagar, investigar, hacer todo lo que esté en nuestra capacidad que el Eterno nos ha dado, lograremos salir y encontrar la verdad, mis amados amigos y amigas, y todos los que cada uno de ustedes están en diferentes corrientes de tendencia religiosa. Esto, cualquier rato llega a un fin, porque cuando se entra al desierto se encuentra la prueba real y verdadera. Y sin más extenderme a la historia de lo que tal vez conmigo fue, quiero decir que llegué a un punto donde encontré con una persona que el bendito sea me puso en el camino y comencé a recibir la enseñanza de raíces hebreas. Participé esto con muchos de mis amigos y hermanos. Unos continuaron, otros no. Pero mi choque era allí porque cuando en la primera pregunta me hicieron, ¿tú crees en Trinidad? Pues obviamente es lo que me habían dicho en el cristianismo y uno desconociendo realmente el fondo, el contexto real. Por eso, antes de continuar, debo decir, amado líder de cualquier tendencia que tú seas, tienes que investigar, estudiar. Ahora tienes al alcance todos los medios para poder estudiar y profundizar, saber la verdad y introducirte en ella. Quizás en mis tiempos de inicio no había tanta tecnología para poder hacerlo y tampoco lo manejaba yo mucho la tecnología. Ni siquiera teléfono sabía qué es lo que era un teléfono. Entonces, todo esto, obviamente, ahora llamo es a ti, a que no te quedes allí. La escritura sí es verdad que está allí, pero ¿sabes que eso es una traducción original?
Recuerda que existen muchas traducciones sin números, y cada uno quizás llevando el agua a su molino, como dice el dicho. Y por eso te invito, la única que no ha cambiado y no cambiará es al menos el que fue escrito en lenguaje hebreo. Y que obviamente cuando se dio la traducción masorética o la Septuaginta, sí comenzaron a manipularse porque eso ya pasó a una traducción griega. Entonces, tú tienes que estudiar, ¿sí? Bien, continuando lo que decía, en este enfoque uno comienza a decir sí. Yo lo dije sí. Y hubo una confrontación o yo qué sé, una discrepancia, no sé cómo expresarlo esto. Y hubo, entonces comencé yo ahí a tener un pequeño choque. Si en mi mente me habían hecho creer que hay tres y me decía que no, entonces comencé a indagar. Y al indagar encontré un texto que en primera instancia no lo entendí. Lo que dicen de Barín 6.4. No lo entendí, lo soy muy sincero, pero ese era la declaración única. Inclusive, más tarde logré entender cuando leí nuevamente el llamado, mal llamado Nuevo Testamento, a que es cuando dice la pregunta que le hace los maestros de Torá, le hacen a Yeshua, le dicen, ¿y tú qué dices? ¿Cómo dices tú? A ver, ¿cómo es el Eterno? Entonces, Yeshua le dice, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Yahweh es uno solo. Y lo puso lo otro semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo, que son lo mismo, dijo también. Entonces, esto lo entendí más tarde, no lo entendí en ese momento. Recién me di cuenta que cuando uno comienza a entrar al desierto, entra en un plan donde tú no tienes tus propios recursos, sino tienes que depender de un recurso que viene de arriba, que es la dirección del Eterno. Porque allí ya no te sirve esa teología que te enseñaron, esas materias que te dijeron, esas introducciones que te hicieron estudiar hermenéutica, que te hicieron estudiar homilética, que te hicieron estudiar muchas cosas, pero que ya no te van fundamentando porque tú quizás allí ya no tienes respuestas. Porque en el desierto lo que dependemos es de quien enseña. Precisamente por eso el Eterno en esta parashá de Jocutai le dijo a través de Moshe al pueblo que le diga, si esta vez no escuchan, no lo hacen, pues entonces será la prueba mucho más fuerte. Porque estaba dando todos los pasos necesarios, capacitándole, haciéndole para que cruce el desierto, porque en el desierto para cruzar no dependemos de nuestras propias fuerzas simplemente, sino de toda la grandeza y la majestad del Eterno que nos guiará y nos dará soportar en todas las cosas. ¿Y cuál es el desierto que muchas veces hoy tú vives ahora? Por el hecho de haber cruzado las raíces hebreas, muchos ya te vieron como cosa extraña. Muchos tal vez ya ni siquiera te dirigen la palabra. Muchos ya ni siquiera te llaman hermano. Muchos ya si te conocieron como pastor ni te llamarán como pastor. Bueno, en el caso mío también lo hace. No importa eso, porque a la final eso no es lo que hace, sino la vida de lo que uno tiene que hacer es dependiendo de él. Bendito sea el soberano eterno. Muchos miran con extrañeza. Sus propios discípulos a lo mejor no lo van a tomar en consideración o lo reconocerán. Comienzas a mirar que tu entorno, tu familia, tus hijos en el caso,
tu esposa de pronto, tus amigos, y todos comienzan a darte, por decir, la espalda. ¿De quién vas a depender? La prueba es tan fuerte. La prueba viene. Pero si tú dependes del Eterno y escuchas, haces Shema, y sabes que Él es uno y único, ¿por qué tenía que cruzar tanto en una prueba? Porque acabó de salir Israel de Egipto, de un mundo de paganismo, de idolatría, donde la situación era muy, muy espesa, esa, esa nube de pensamiento que tenían en aquel entonces. Hoy también, mis amados, cuando sales de ese lugar y te pones a la disposición del Eterno, pues seguro que estás siendo para preparar a cruzar un desierto donde tú tienes que aprender a depender, pero a creer del uno y único, no de tres. Ahora, luego obviamente, por los méritos de Yeshua HaMashiach, es lo que nosotros, porque Él nos enseñó a caminar, Él nos enseñó a lo que tenemos que hacer. Él suplicó de que seamos guardados por los de aquel entonces y por los que vendrán. Así dijo la súplica de Yeshua HaMashiach. Entonces, el cruzar el desierto es cuando tú ya te vas saliendo de esa cáscara que necesitas aún más en el desierto seguir. Porque recuerda una cosa, en el desierto quedaron muchos. Muchos quedaron allí. No todos llegaron a conquistar Canaán. Es que el Eterno tiene que sacar toda esa cáscara de ideología, de idolatría, de pensamientos que no están fundamentados correctamente. Entonces, el Eterno hace que todo sea porque para entrar a Kenahan tiene que entrar con otra mentalidad renovada, con un pensamiento que tiene que entender que hay un solo Elohim, el que lo trasladó durante el cruce del desierto y lo hizo llegar con vida y lo hizo conquistar la tierra prometida. En fin, en una historia contaré y recordaré también cómo el Eterno me vino forjando. Fui un cantautor en un grupo y lo escuchaba una ocasión de lo que, como dice el cántico que había hecho en ese entonces cuando yo era pastor. Pero esto no me hace ahora nada como decir un miedo, un susto o lo que sea, o el temor de lo que muchos a veces han puesto. Uy, tú eres esto y este otro has sido esto. No. Más bien me doy cuenta cómo el Eterno me permitió ir descargándome de todas las cosas y formándome para otros propósitos, metiéndome al desierto, que en cierto modo una época entré en un estado de soledad, por decir así. Pero ¿sabes qué? No está en iglesia el que tú tienes que estar allí, confortado. La confortación lo encuentras es cuando tú te encuentras fuera de ella y puedes llevar esa fortaleza para los demás también. Pero se ha confundido mucho de esto, de que si no hay iglesia, pues no hay. Ya, pues yo ya estoy aquí, yo mejor ya, ¿para qué me voy a dedicarme? Mejor me vuelvo otra vez
al, al tiempo pasado o lo que sea. Y a ti te digo, mi hermano, o quienes están en raíces hebreas, que por razones obvias de pronto estuvieron por otro lares, se fueron, te debo decir, el Eterno nunca ha dejado a ti, ni tampoco a mí. Debes estudiar allí, debes meditar, debes examinar tu vida, debes estar en ese desierto con constancia, con perseverancia, hasta conquistar, hasta llegar a la meta. Y la meta no es que cuando yo me gradúe, la meta es cuando veamos nuevamente el reino de Mashiach, el reino del Mashiach ben David. Amado amigo y amiga, hermano y hermana, ¿por qué te desesperas cuando de pronto estabas acostumbrado a que te visiten, estabas acostumbrado a que te den, sí, levántate, anímate, sigue adelante, no te desmayes? ¿A eso estabas acostumbrado? ¿A andar con muletas? ¿A que te den muletas? No, tienes que caminar. Alguna vez dijo el maestro que nos enseñó las escrituras, la Torá, nos dijo, un día tienen que volar por sí solos, un día tienen que caminar, no pueden esperar que les dé caminando. Es verdad. Tú puedes vivir en comunión en donde quiera que estés, en tu casa, en la calle, cuando vas por el camino, en tu vehículo, en donde quiera que tú estés. Debes estar por seguro que el Eterno siempre está allí y tú debes saber que de Él dependes en todo momento. ¿Por qué te desesperas? Cuando muchos, a lo mejor, aquellos que eran amigos de confianza o de íntimos, ahora ya no quieren dialogar contigo. El desierto es donde la prueba tienes que saber depender del único soberano eterno creador. Y ahí es donde en realidad hoy sí. ¿Quién oirá? ¿Quién oirá? Hoy estamos en esa situación. Y yo también. ¿Quién oirá? Me ha entrado un momento donde quiero que mis amados hermanos y hermanas, el Emuná y Yeshua HaMashiach, y los que no están, que escuchen la voz del Eterno, Shema Israel. Y los que han negado, rechazado a Yeshua, por razones obvias, que comprendieron a lo mejor mal, porque le judaizaron o porque le están judaizando, o porque le están diciendo que solamente son Beni Noach, o lo que sea. Pero debo decir, cuando tú mires bien la escritura, el Tanakh, te darás cuenta que el Goel, el único que cumplió, el que llegó a cumplir ese nivel de requisito para ser el Goel, el Redentor, fue Yeshua. Muchos se levantaron, sin número de Mashiach se levantaron, pero nadie cumplió el requisito como lo hizo Yeshua, con una vida de pureza, con una vida de santidad, de Kedushá. Así es que, mi amado, no debes por qué negar a Yeshua por ningún concepto. No puedes rechazar, ni puedes cortar la hoja de ese libro, de esa profecía, donde fue dado para que venga un Mashiach sufriente, y el que cumplió fue Yeshua. Pues si no queremos ver así, arranquemos las hojas para ver si es que de pronto, pero es difícil. Tengo entendido que por las tantas reinterpretaciones se han dado muchas corrientes.
Pero eso, cuando miramos bien, con la luz del Ruach, que el Eterno mismo nos guía, miramos bien que Yeshua HaMashiach es nuestro Goel, el Redentor de Israel y de las naciones. Así es que cuando yo he cruzado este momento, quizás, no quiero decir que ya crucé el desierto, ya pasé al otro lado, no, estamos trabajando, estamos haciendo, estamos tratando de escuchar en ese desierto a depender del Eterno, no a depender como muchos dependen del hombre, depende de quién está al frente, depende de quién le está guiando. No, depende del Eterno, depende de Yahweh, depende del único que es el que puede guiar tu paso, mi paso y los pasos del mundo entero. Porque los hombres que estamos o que están al frente tan solamente son una guía para decirte por allí hay que caminar. Pero Él no es el Salvador, Él no es el Mesías, Él no es el Mashiach, es uno más que caminamos juntos. Pero donde estás en tu hogar, persevera, sigues adelante. Es así como he cruzado y estoy cruzando en estos tiempos. Sé que para muchos no seré tan bien visto, porque a lo mejor de pronto, no sé, me pregunto si ser un guía o no. Y para muchos de aquellos que eran mis hermanos, bueno, en ese entonces, cristianos, que hoy lo ven, y algunos me han dicho, oye, vuelve a ser pastor y nosotros estaremos contigo. Yo le he dicho, yo en mi casa a Yahweh le serviré, al único. Y si alguna vez desean que yo les ayude, me sentaré no a parlamentar, sino nos sentaremos a estudiar, porque eso es lo que la Torah nos enseña. Mis amados, este pequeño preámbulo del desierto y la prueba, que mucho tengo que contar de cómo llegué a raíces hebreas, de cómo el Eterno me trajo paso a paso, y hoy estoy plenamente con la certeza de que mi casa y yo a Yahweh serviremos. Ya no simplemente es porque me dijeron, sino es porque a mí ha palpado cómo el Creador me ha llevado y me tiene hasta el día de hoy. Que el Eterno les bendiga, mis amados Ajim. Es un video del desierto de una historia de mi vida. Más adelante haré otro que será con la música que yo había creado en aquel entonces. Que a propósito de aquellos feligreses que conformaban aquel grupo, en una ocasión revisando los medios tecnológicos me encontré que estaban en controversia de que, pero es que el autor, el fundador, etcétera, ¿cómo puede ser? No tengo ningún inconveniente. Pero sí, sé que allí, cuando escucho, tal vez con un nombre que no era correcto, usual de dirigir, lo había estado diciendo, lo había estado exclamando a Yeshua como el Redentor y que nos enseñe a guardar en sus caminos. Eterno les bendiga, mis amados de Jim, mis amados hermanos, amigos y amigas.
Dispensen por este video, que tal vez no fue un tema de tratar, sino un tema donde entiendas que tú y yo, el día en que salgamos del Egipto, entraremos a un desierto, entraremos a la prueba. Entonces sabrás si es que quién está contigo. El Eterno será el único, porque a lo mejor tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus hijas, tu padre, tu madre, a lo mejor por cuestiones que, como ya dije al inicio, por esa cobija de doctrina que se introdujo por el cristianismo, muchos quizás no podrán salir de allí y muchos no quieren salir, no quieren dejar. Entonces, tú tendrás, pero con esto quiero decir una cosa para finalizar. No significa que con esto tú tienes que mirar con extrañeza, que hay cuidado con que yo voy a dar la mano porque yo soy un puro, ahora ya soy santo. No, 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 no. Ese tipo de concepciones han sido lo que ha llevado de una forma equivocada. Porque Yeshua cuando vino, no vino él a estar entre los santos ahí, y cuando estuvo ahí con los talmid enseñando y llevando una enseñanza de Torah, la pureza, no dijo, cuidado, no cogerás la mano, porque bueno, eso era tradición judía, de judíos, no de Yeshua. ¿Por qué creen que a Yeshua le juzgó diciendo, ¿y cómo tú estás entre los pecadores, entre los comedores y los bebedores? ¿Cómo crees que va a ser nuestro Mashiach? ¿Cómo crees que va a ser nuestro Salvador? No, estás equivocado. Y todas esas cosas como que le ponían para ellos en controversia. Pero es que nosotros estamos llamados no a ser discriminadores, no a negar a nadie, sino a amar. Porque la pureza, el atributo, todo ese atributo puro que viene de arriba es ahabá, amor. Así es que mi amado, si algún momento te pusieron en la cabeza eso, pues hora de despojar. Razones debe haber habido para esto, pero cuando entiendes ya las cosas, hoy lo que tienes que comprender es que cuando entras al desierto, vas a entrar en una prueba, pero una prueba que no que tú vas a hacerlo tal vez discriminando al resto y eso, y cuando por causa de eso a ti te comienzan a llevar a tratar mal y dices que, ay, sí, estoy en el desierto. No, 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 no. El desierto que cruces será es para purificar tu vida. Y si por causa del seguir el camino del Eterno, pues muchos a lo mejor de pronto te pretenden perseguir, eso ya es muy distinto. Y vuelvo, repito, yo en mi casa a Yahweh serviremos. Que el Eterno les bendiga, mis amados Ajim.